Este programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Buen día, bienvenidos a nuestro programa Maravillas y Prodigios de la Nueva España, un programa que muestra los contenidos y especialmente los valores humanos alrededor del estudio de la cultura novohispana. En nuestra unidad académica estamos empeñados en dar a conocer a la sociedad en general quiénes son nuestros alumnos, quiénes son nuestros maestros y quiénes participan en este constante y nunca acabado trabajo de difundir la historia, la filosofía, la literatura, el arte, la sociedad de este hermoso periodo que llamamos el periodo virreinal o el periodo novohispano en nuestro país. El día de hoy voy a tener el gusto de presentarles a uno de nuestros alumnos más sobresalientes, perteneciente a la sexta generación del doctorado. Me refiero, y le doy la bienvenida, al maestro Óscar Eduardo Ríos Pereira. Óscar, bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Y vamos a iniciar, cuéntanos de dónde eres, cómo fue tu niñez, cómo la viviste, cómo te fuiste desarrollando hasta convertirte en un maestro especializado en algunas áreas que ahora vamos a abordar y verán qué interesantes son. ¿Qué tal, doctor? Pues muchas gracias por la invitación y por brindar este espacio a varios compañeros y en especial a mí, ¿no? Y bueno, efectivamente, digamos que toda mi niñez y toda mi vida la he vivido en Zacatecas. Soy originario de Zacatecas, Zacatecas, y haciendo, digamos, una retrospectiva personal que tiene que ver justamente con la formación que he ido logrando en esta etapa intelectual de mi vida, pues yo creo que está muy marcada por la infancia, ¿no? que pasé justo porque mi familia vive en el centro histórico, espaldas de Palacio, y entonces fue convivir constantemente con esta ciudad de Zacatecas en todas sus perspectivas, ¿no? Pero sobre todo también yo creo que lo que me marcó para estudiar historia en la licenciatura y posteriormente en la maestría y enfocarme a un periodo histórico como es el virreinal, fue el hecho de convivir con estos espacios monumentales, como por ejemplo la Catedral de Zacatecas, ¿no? O sea, para mí era impresionante entrar a ese edificio, más allá de las actividades religiosas, por el simple gusto de entrar y ver esas construcciones. Yo creo que eso me motivó justo a querer saber por qué se construyeron de esa manera, quién las construyó, a qué obedeció ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi infancia y el desarrollarme cotidianamente con el centro histórico de Zacatecas me motivó a investigar y a querer estudiar historia, ¿no? Tiene mucho sentido que un niño que debió corretear por el pasaje de las campanas ahora esté interesado en la historia, en la conformación y en el significado especial de una ciudad llena de tantas complejidades históricas como Zacatecas. Sí, efectivamente. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, para como afianzar más esta idea del por qué estudiar la historia. Pasar constantemente y a todas horas por el centro histórico, por el Callejón de las Campanas, ver las actividades a partir de los festivales, pero sobre todo, ya digamos que en las líneas de investigación que he ido desarrollando, me acuerdo muchísimo de una anécdota cuando entré a la sacristía de la Catedral de Zacatecas, ¿no? Bien. Una, porque era un espacio que era restringido, o sea, que no cualquiera podía entrar, ¿no? Y entonces el hecho ya de entrar y ver ese otro espacio que estaba oculto, digámoslo así, a la vista de la mayor parte de la gente que asiste a la catedral, por motivos varios, fue así como que una
un choque ahí bastante interesante donde dije, es que esto es impresionante, ¿no? Y eso a partir de ahí fue marcando a que yo fuera conviviendo más con el edificio desde diferentes perspectivas y que fuera investigando todavía más sobre el edificio, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo también el edificio a partir de la relación que tiene con la sociedad y la sociedad que tiene relación con el edificio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación y el estar en contacto directo con todo el ambiente del centro histórico fue bastante interesante y yo creo que fue un punto central ahí para la formación que he ido logrando en la actualidad, ¿no? Las escuelas que formaron tu educación básica, directa o indirectamente, colaboraron con tus inquietudes alrededor del reconocimiento de estos espacios, o está separado de tu vida como niño, adolescente, joven? Yo creo que va de la mano, sobre todo la secundaria. La secundaria porque la hice en la Federal 1, que está justo atrás del Museo Pedro Coronel y del Templo de Santo Domingo. Y ahí afiancé yo creo que la idea y el gusto por la historia, por un maestro que tuve en la secundaria, porque nos hizo hacer un periódico mural de estos que se usan, ¿no? Sí, entonces, se estilaban mucho. Ajá, sí. Entonces fue sobre las Naciones Unidas y yo me puse junto con mi grupo de amigos, nos pusimos a investigar y yo me agarré de ahí, ¿no? Investigando sobre las banderas del mundo, las tradiciones, la cultura, la arquitectura, etcétera, etcétera, y de ahí dije, esto me gusta, ¿no? Entonces eso influenció mucho en mí, pero también el hecho de que las canchas de esa secundaria daban hacia lo que era la parte lateral del Templo de Santo Domingo. Entonces, mientras se hacía educación física, pues yo veía la arquitectura de Santo Domingo, ¿no? Estas dos torres, luego la cupulita, la cúpula mayor y toda esta parte que da hacia allá, y todavía fue así como que motivando esa inquietud por adquirir más conocimientos específicamente sobre la arquitectura. Caray, tienes una conexión vivencial con el centro de Zacatecas, con, insisto, este entramado semiótico que constituye espacios como la catedral, los otros templos, las plazuelas, el centro mismo. Sí, toda mi vida la he desarrollado ahí y también he sido muy curioso en el sentido de que, por ejemplo, si yo veo una puerta abierta de un espacio público, me asomo, ¿no? O sea, desde que me acuerdo, por ejemplo, para Palacio de Gobierno, ¿no? Antes eran las oficinas ahí y uno entraba a pagar la luz, el agua, todavía creo que se puede, pero yo aprovechaba para darme la vuelta por el patio central y por el segundo nivel, ¿no? Y así con varios edificios del centro histórico, entonces eso fue como que motivando todavía más el gusto por la historia, pero específicamente por la arquitectura, por los espacios construidos y la vida que se desarrollaba dentro de ellos, ¿no? Te formaste después como profesional en la historia. Sí. Entonces, digamos que eso es una parte muy fuerte de tu identidad, independientemente de que en este momento estés desarrollando investigaciones específicas, eres netamente un historiador. Sí. ¿O cómo te concibes? Híjole, luego yo me acuerdo mucho, soy de formación historiador, desde la licenciatura, que la hice aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y de maestría, que la hice en la UAP, ¿no? En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, donde ahí todavía afiancé más esta idea y el gusto por la historia del arte, ¿no? Pero sí, desde ahí yo dije, ¿soy historiador o no soy historiador? Y le voy a decir por qué. Sí. Porque justamente teníamos algunos maestros que nos decían, hasta que no publiques o hasta que no hagas una investigación así sobresaliente, vas a poder ser como que 100% historiador, ¿no? Entonces era así como que, está bien, porque pues uno luego mantiene los pies en la tierra, ¿no? No se echa ahí a volar y a creerse más de lo que es. Pero me acuerdo mucho de eso, y entonces incluso en la actualidad, a pesar de que ya he publicado, ya he hecho varias investigaciones, todavía sí me considero historiador, pero digamos que pues dentro de lo que me toca hacer, ¿no? O sea, luego sí también digo, si digo soy historiador, digo, ¿qué tal que quedo corto, ¿no? Todavía. Entonces sí es como que, digamos que de formación soy historiador, pero ya luego
en un plano, digamos, un tanto más amplio o más profesional todavía, yo diría que sí, pero poquito. Claro, hago esta pregunta porque desde fuera, desde alguien que no tiene patente tu percepción como historiador, eres un profesional con una perspectiva más amplia. No quiere decir que ser historiador esté constreñido, sino que después del trabajo en historia, de la formación en historia, tienes una serie de inquietudes que te permiten combinarla con tu identidad como historiador y puedes leer otros fenómenos. Esta posibilidad de apertura de cualquier profesional en el ámbito de las humanidades ¿se desarrolla en la licenciatura o en la maestría en tu caso? Yo creo que en mi caso desde la licenciatura. Desde la licenciatura yo tuve esta oportunidad, digamos, por lo bondadoso del programa, de abrir la perspectiva, ¿no? De tener varias perspectivas en torno a la formación de... Te tocó una época en la que la multidisciplina ya es muy importante y la interdisciplina, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo pienso que desde que entré a la licenciatura, ya todo el programa estaba enfocado justamente a trabajar desde la multi y la interdisciplina, ¿no? Y siguen enfocados en eso, hasta donde siguen todavía con esa visión. Sí. Y es muy interesante, justamente porque nos hace salir de alguna manera de esa idea, de esa concepción de historiador encasillado a solo leer libros, documentos, archivos y punto, sino que ya hacemos uso de fuentes bien diversas, ¿no? Y eso efectivamente es donde yo digo, bueno, pues qué tanto sigo utilizando el método de historiador cuando ya hago uso de otro tipo de fuentes o no sé, ¿verdad? Es interesante y es muy rico y la experiencia también es muy, muy agradable al hacer uso de estas multi e inter, ¿no? Y en la maestría me permitieron, que también fue muy, muy bondadoso, en ese sentido, seguir trabajando desde esta perspectiva, ¿no? O sea, yo ya desde la licenciatura me acuerdo que empecé a trabajar para mi tesis una comparativa entre la ciudad de Guanajuato y la ciudad de Zacatecas respecto al arte barroco. Bien. De las dos ciudades, ¿no? Porque a mí se me hacían ciudades bien iguales. Las dos entre cerros, las dos con calles en subidas y bajadas, angostas, estrechas, bien reborujadas, todas así, ¿no? Y yo decía, ¿por qué en Guanajuato está este estilo barroco, esta modalidad barroca, y en Zacatecas esta otra? Yo ingenuamente, pues me estaba formando, creía que iban creciendo a la par y que todo era igualito en ese periodo del virreinato, ¿no? Conforme voy avanzando en las investigaciones me doy cuenta que no, que el virreinato se hizo, se acopló y se desarrolló en cada parte de México, en lo que ahora es México, de diversas maneras, ¿no? Donde entran factores sociales, políticos, culturales y religiosos, sobre todo a partir de la conformación de las diócesis. Y entonces a partir de ahí yo decía, bueno, ¿por qué en Guanajuato es así, en Zacatecas es así, en esos templos, ¿no? Y con la investigación me digo, es que Zacatecas tiene ritmos económicos asá, tiene ritmos sociales de este tipo, y Guanajuato tiene otro ritmo de aspectos sociales, políticos y religiosos, ¿no? Que se ven más marcados que en Zacatecas. Entonces ya ahí ya me pude explicar, porque era un interés meramente mío, muy, muy personal. Yo creo que como todos los trabajos de investigación en algún momento, me respondí y yo quedé relativamente satisfecho, ¿no? Pero luego en este andar, porque aparte pues fue mucho de investigación de archivo en Guanajuato, en Zacatecas, y hacer levantamiento fotográfico, trabajar con historiadores de allá, con arqueólogos, arqueología histórica también en este sentido fue muy interesante, pero eso luego me permitió conocer otro tipo de edificios, otro tipo de aspectos ahí materiales que me motivaron a hacer la maestría, porque según yo ya en la licenciatura ahí me iba a quedar. Dije, ya, ahí me quedo y me voy a trabajar, ¿no? Pero luego la inquietud ahí fue como que, a ver, no, pero acá ya vi esto. Creo que le puedo dar en este sentido, ¿no? Y en Puebla estaba la maestría en historia con un eje de historia del arte, propiamente, ¿no? Y me fui para allá y me permitieron trabajar aspectos de acá, ¿no? También desde la multidisciplina, ¿no? ¿Y cuál fue el giro que encontraste en la maestría?
O sea, ya habías llegado a una conclusión mediante esta experiencia comparativa, Guanajuato-Zacatecas, y en la maestría tuviste que darle un cambio. Sí. Justamente en la maestría, a partir de la tesis de licenciatura, yo empecé a percatarme de que hacia el norte, sobre todo de Zacatecas, San Luis, Durango, Chihuahua, Nuevo León, había un tipo de arquitectura religiosa que era diferente en muchos aspectos, que no correspondía, digámoslo así, a las modalidades estilísticas de ese momento de las grandes urbes, del centro del virreinato, incluso de Guadalajara, en la temporalidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué está pasando esto acá en Zacatecas, no? Y entonces ya dejé de lado, digamos, Guanajuato, el Bajío, aunque no del todo, porque pues de allá viene la influencia, ¿no? En un primer momento, pero me enfoqué sobre todo ya al barroco de Zacatecas. Y entonces, más específicamente, a ver la producción arquitectónico y barroca de la provincia franciscana de San Francisco de Zacatecas, ¿no? Que abarcaba estos territorios de los actuales estados de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, San Luis y Zacatecas, ¿no? Y ahí yo empecé a ver, siguiendo con esta comparativa, pero ya tratando de darle ese giro a encontrar o formar o proponer el surgimiento de una escuela arquitectónica y de un barroco acá en la región norte, ¿no? ¿Y qué lograste? Esto es muy interesante. Es muy interesante. ¿Es posible? ¿Se puede concluir? Yo digo que sí. Me han dicho, me han cuestionado, criticado en buena forma, donde efectivamente yo reconozco hace falta todavía teorizar mucho, pero yo digo que sí, ¿verdad? O sea, yo sigo sosteniendo la idea que sí, con estas deficiencias, con estas debilidades de teorizar, de conceptualizar, porque yo propuse incluso hasta un conceptito, ¿no? Y de barroco norteño, pero en ese sentido también era muy amplio, porque pues, ¿qué se entiende por barroco norteño, no? O sea, no aclara del todo la situación. Y luego, en ese sentido, me han ido como que entre mi asesor de la maestría y ahora las del doctorado que tengo, me han ido como que, no orillando, más bien orientando a que, a ver, vamos viendo este tipo de cosas, ¿no? Para mí hace mucho sentido, es decir, el septentrión siempre fue como la frontera norte de Mesoamérica. Sí. Entonces, una especie de inercia en la época novohispana nos pondría en una diferenciación ante lo que entonces, y sigue considerándose el centro mesoamericano. Sí, y eso se ve perfectamente en la arquitectura, creo yo. De hecho, es lo que yo propongo justamente, tanto desde la tesis de maestría como ahorita en la tesis del doctorado, ¿no? Que ahorita le cuento porque he estado reflexionando sobre eso y es bien interesante. La arquitectura me ha permitido darme cuenta, al menos en este estudio de maestría, justamente eso, ¿no? La región de frontera y un norte lejano, un norte con grandes y extensas distancias, donde parecería que incluso entre los mismos pueblos o ciudades del norte no había una comunicación constante. Y a partir de la arquitectura digo, pues esto dice todo lo contrario, ¿verdad? Quizá no fue una comunicación tan fluida respecto a lo que sucedía en el centro y en algunas partes del sur, pero que eran pueblos interconectados, eran pueblos interconectados, ¿no? ¿Has encontrado ecos constantes de diálogo cultural? De diálogo cultural, incluso a partir de la arquitectura, pero también a partir sobre todo de la gastronomía, ¿no? Claro. O sea, la gastronomía y en algunos casos más que otros de la religiosidad popular, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de los matlachines, que es muy propia de cierta región norteña, ¿no? Al menos como con ciertos aspectos que le son iguales. Pero en la arquitectura está ahí presente, en la gastronomía está presente, también esta interconexión, estos rasgos culturales que le son comunes a una región, ¿no? Y que yo lo explico desde el papel tan importante que tuvieron los franciscanos
de la provincia de San Francisco de Zacatecas, ¿no? Así como también a estos ires y venires de los mineros, entre este norte que se va descubriendo, se va afianzando, y luego que está más fuerte Chihuahua, se van para allá, y luego ya vuelve Zacatecas, se regresan, y en esos ires y venires se llevan ideas artísticas, ideas arquitectónicas e ideas culinarias también, ¿no? Entonces, eso me ha permitido ver justo a partir del estudio de la arquitectura y del hecho de ir a los lugares, ¿no? O sea, que yo creo que es lo importante también de la investigación que he ido realizando, que voy a los lugares y me doy cuenta de cómo la gente vive no solamente en la ciudad o en el pueblo, sino en relación con sus edificios, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque justo este es un consejo que se podría desprender de tu ejemplo para que algunos jóvenes que quieran, que estén interesados en realizar investigaciones de este tipo, lo tomen en cuenta. Tú eres un investigador que no solo trabaja la teoría, metodología específica de acuerdo a tu formación, sino que además o sea, haces trabajo de campo. Sí, sí, sí. ¿Qué tan difícil es hacer trabajo de campo y combinarlo con el conocimiento que tienes alrededor de los hechos, alrededor de la metodología de trabajo y la teoría? Es difícil, ¿en qué sentido? Y aquí es una opinión muy mía, ¿no? Es difícil en el sentido de que a veces la teoría nos viene desde una posición que obedece al lugar donde se creó esa teoría, ¿no? Sí. Entonces ya cuando uno sale a estos pueblos, es lo importante, y yo creo que es la metodología ahí, el saber cómo usarla, cuando te das cuenta que esa metodología se puede utilizar a los edificios o al espacio que yo estoy utilizando, pero no de una manera literal. O sea, no como si fuera un manual, o más bien es como un manual, no sé cómo decirlo, pero yo me he dado cuenta de que sí, están los grandes teóricos, los grandes historiadores del arte virreinal, ¿verdad? Pero se enfocan a las grandes urbes. Y cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, acá la arquitectura del centro norte o del norte totalmente, que sus postulados, digo, cuando voy allá, digo, o sea, pues me sirven de base, ¿verdad? Pero no coincido ya con esto, o voy a utilizarlo de esta manera, ¿no? La cuestión metodológica, teórica, incluso conceptual, por ejemplo, ¿no? Algo que me pasó justo en esto, donde a veces vemos edificios y les damos una temporalidad por las características estilísticas, y que ya luego cuando uno va viendo y adquiriendo experiencia en los diferentes materiales y técnicas de construcción, dice, no, pues esto obedece a otro periodo, ¿no? Es otro periodo. El hecho de darse cuenta, por ejemplo, de que yo menciono, y esto es una experiencia bien interesante, una anécdota, porque yo propuse desde la licenciatura, que quizá no es mío, no me acuerdo, pero yo lo hice, ¿no? El concepto de re-construcción, ¿no? Y cuando entré tanto a la maestría como al doctorado, mis asesores me dijeron, oye, ¿y ese concepto qué? Y yo le dije, pues yo lo inventé. O sea, yo inventé eso porque justamente me di cuenta de que muchas de las iglesias que he estudiado, o sea, tienen su origen y tienen elementos, materiales, muros que obedecen a un tiempo, pero que no son mayoría, ¿no? Entonces hablo de reconstrucción en el sentido de que es una construcción que ya está, pero se renueva, ¿no? Sin descartar lo que ya está. O sea, no se destruyó del todo y se reconstruyó desde cero, sino que ahí en esos espacios conviven siglo XVI, XVII y a veces XVIII, ¿no? Y ahí yo propuse ese término, que justamente me di cuenta de cuando lee uno los teóricos, los historiadores del arte, y a ver, pues eso obedece a sus objetos de estudio y a su lugar de estudio y a su temporalidad, pero yo acá lo puedo como que mejorar, no mejorar, porque eso sería muy ambicioso, pero sí como que adecuar a mis objetos de estudio, ¿no? En todo caso es un proceso de aplicación metodológica algo difícil. ¿Cómo haces para que la información que tienes antes de reconocer un lugar específico no te arrastre hacia una conclusión previa, hacia un prejuicio? Ajá. ¿Cómo hacerlo? Es complicado, pero yo creo que eso se va haciendo justamente al observar detenidamente el edificio.
Yo lo que hago es ir, sí, ya con una lectura previa, con varias lecturas previas, pero a la hora de que estoy frente al edificio, dejo que el edificio me hable. Bien. O sea, tanto en su interior como en su exterior, ¿no? El edificio es un texto. Sí, totalmente, que es lo que propongo justo en la tesis de licenciatura, ¿no? Siguiendo una línea que se viene trabajando acá en Guadalajara. Y ahí yo me paro enfrente, lo veo, no pienso en nada, trato de no pensar en nada y empiezo, ¿no? Que el edificio solito me esté diciendo. Y luego entro al edificio y también dejo ahí, me embobo, ¿no? Y ya luego lo complemento con las lecturas. Maravilloso. Volvemos en un momento para seguir conversando con el maestro, ya en unos meses doctor en estudios novohispanos, Óscar Eduardo Ríos. Regresamos en un momento. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. Aquí la ciencia cobra vida. Conoce a los científicos que con pasión transforman el mundo. Tecnología, innovación e investigación que inspira a las nuevas generaciones. Actis, martes y jueves, 13 horas y 17 horas, sábado, 18 horas. Solo por TV UAS. Estás viendo TV UAS. Televisión Universitaria. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Diviértete durante media hora, donde conocerás artistas, propuestas musicales, festivales musicales y conciertos. Solo por TV UAS. Psicofonía. El otro lado de la música. Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas, TV UAS, Televisión Universitaria. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. Estamos platicando con el maestro Óscar Eduardo Ríos Pereira y hablábamos, maestro, de cómo se concibe un edificio, digamos una parroquia, una catedral, un lugar específico como un texto que hay que saber leer a pesar de conocimientos previos que puedan prejuiciar una lectura renovadora o, como usted dijo, con la reconstrucción del edificio como sujeto de estudio, como objeto de estudio, quiero decir. Después de que se hace la lectura, ¿qué sigue? La interpretación de lo que te está diciendo. Casi ¿no? nada, la interpretación. Que ahí es donde justamente puede uno como que irse hacia lo que dicen los grandes investigadores. ¿O no? O no, también. En mi caso yo siempre me voy más por otro ladito, ¿no? De efectivamente decir, no, a ver, aquí es diferente. Aquí es diferente, sobre todo porque me he enfocado mucho en la arquitectura religiosa del centro norte, ¿no? O sea, Zacatecas, San Luis, que eso me ha permitido también tener
otras perspectivas, porque me he ido a municipios de San Luis Potosí, de Durango, de Zacatecas mismo, ¿no? Pues para ver estas conexiones arquitectónicas, defendiendo la idea de una escuela y de una modalidad barroca propia, muy propia de acá, ¿no? Entonces, a partir de la interpretación, ya es donde entra así lo que el edificio te dice, pero ya también contrastándolo con los textos. Sobre todo, yo uso mucho documento de archivo, o sea, que eso también me ayuda justamente a tener una visión más propia, más real, más cercana al edificio mismo, ¿no? Y es que efectivamente yo defiendo la hipótesis de que muchas de las veces los edificios, en este caso religiosos, que son los que yo trabajo, dicen lo que los documentos escritos muchas veces callan, ¿verdad? Por ejemplo, en un edificio religioso se pueden ver ahí pues ideas, gustos, incluso también contras del sistema, ¿no? Ir en contra del sistema, en el edificio mismo, que a veces pareciera que están inacabados, o más bien están inacabados, y uno lo relaciona directamente al aspecto económico y dice, se les acabó el dinero y ya no lo construyeron. Pero cuando te pones a ver el edificio que te está diciendo, me faltan cosas, a través de los documentos, te das cuenta que muchas de las veces el que esté así es de una manera consciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno creyera también que la gente del mundo novohispano era muy religiosa y muy dada a dar dinero a la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, yo al analizar este tipo de edificios me doy cuenta de que pues sí, pero no tanto. O sea, también era una manera de protestar contra el sistema, el no dar dinero para la construcción de los edificios religiosos, ¿no? Es parte de la historia de la Nueva España. Tenemos la percepción de que cuando se planeaba o se proponía un templo o alguna construcción de algún tipo de carácter social religioso, se solicitaba mecenazgo y las personas, como parte de su fe, inmediatamente aportaban y todo marchaba. No es tanto así. ¿No? Entonces podía haber gente que no estuviera de acuerdo con la advocación que se iba a instalar ahí, o con el tipo de devoción que iba a reflejar ese lugar, y podía no participar. En una manera de decir, yo no colaboro, no coopero. Sí, incluso hasta ir en contra del obispo mismo, ¿eh? Será una forma ahí también de estar como una protesta implícita por parte de la sociedad respecto al obispo mismo. Las fricciones sociales, que las existieron y son muy ricas y muy interesantes, también se pueden ver y leer ahí. Exactamente, sí. Todo eso que uno ve ahí, los edificios inacabados, y a veces no es por falta de dinero, a veces la gente que dice ya. Bien. Mientras sirva para la misa, ya está bien sí. Tan piadosos no eran. Y nos da otra versión de la ideología y de la doctrina y de la profesión de fe social. Sí, de los novohispanos, ¿no? Claro. Que es algo que yo he localizado acá en el centro norte, ¿no? Bien. O sea, quizá en el centro sur sea diferente, pero es lo rico del mundo novohispano, y es lo rico de ver la arquitectura desde otras perspectivas, ¿no? No nada más desde lo estilístico, desde lo artístico, sino ya dejándolas o viéndolas como un texto, justamente. ¿Y esto que estamos comentando es el meollo de tu investigación doctoral? Sí, es el meollo ahí. Investigación que ya está prácticamente concluida. Sí, ya está en su revisión final, y es justamente eso, ¿no? O sea, el núcleo central es eso, cómo estas capillas de visita, vistas desde una perspectiva como texto, dicen más allá de lo que uno ve, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, en estas que son de la región caxcana, de los cañones de Huichipila y Tlaltenango, que uno las ve con modalidades estilísticas que nos recuerdan al siglo XVI, y que mucha gente dice son del siglo XVI, al leerlas, al verlas y ver el contexto en el que se ubican, dice uno no. O sea, sí hay una permanencia de las ideas
constructivas de las ideas estilísticas del 16, pero eso no quiere decir que sean del 16, ¿no? Ese para empezar en cuanto a tamaño y formas o modalidades estilísticas. Y ya más en profundidad, el tamaño, las advocaciones, el porqué de esa forma, estas adecuaciones, porque era prácticamente todo un programa, ¿no? En estos lugares donde, digo, entra en juego el número de población, entra en juego la importancia o la jerarquía que el curato doctrina, en este caso franciscano, tenía dentro de la misma jurisdicción franciscana, y entra en juego sobre todo también los recursos económicos y materiales, ¿no? O sea, entonces no están chiquitas porque no tuvieran dinero, no están chiquitas porque no las quisieran hacer más grandes, o sea, son espacios que responden a las funciones para las que fueron concebidas, ¿no? Y todo eso se ve a partir de tomarlas como un texto, ¿no? Y esta es una investigación que va a aportar conocimiento nuevo alrededor del tema, que es uno de los requisitos de una tesis doctoral. Pero por experiencia propia, sé que paralelamente has desarrollado proyectos también muy interesantes. O sea, te has convertido al lado de algunos compañeros investigadores, incluso alumnos del propio doctorado, en una persona que organiza reuniones académicas, congresos. Sí. Estás difundiendo a través de estos esfuerzos, difundiendo aspectos importantes de la historia del arte, de la historia de la religión, en fin. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo entraste a esa otra vía de dar a conocer conocimiento e historia a la sociedad? Hijo, nace, pues yo creo que por mi totero, ¿no? No, veía esos vacíos, veía esas ausencias y también en ese sentido cierta comodidad por parte mía y por parte de que yo veía del mundo de los historiadores, de los investigadores de las humanidades, de aquí, de que a veces se reduce nada más a lo que se da en aula, ¿no? Y entonces yo decía, no, pero luego la gente sí quiere saber, ¿no? Y entonces se me ocurrió, yo soy mucho, vuelvo a lo que decíamos al principio, de caminar por el centro, ¿no? Entonces a veces estoy caminando en el centro y estoy pensando, ¿no? Así, varios proyectos. Y en una de esas andanzas por el centro dije, ay, vienen los 160 aniversario de la diócesis, ¿no? Los 160 años de la erección de la diócesis de Zacatecas. Y dije, ¿cómo el doctorado en estudios novohispanos puede entrarle a la organización de un evento en conjunto con la diócesis o con el archivo histórico, ¿no? Precisamente porque es una diócesis del siglo XIX, ya no es propiamente periodo virreinal, pero luego dije, a ver, no, sí, porque por la evangelización y todo este tipo, sí entra, ¿no? Entonces dije, pero primero voy a hablar con el padre del archivo. Y hablé con el padre, me dijo, sí, va, se hace, ¿no? Y luego ya hablé ahí con las autoridades del doctorado y también me dijeron, pues va, ¿no? Y entonces una de esas yo dije, ay, ¿y si no pega? ¿No? Si no va gente, o si los doctores de ahí del doctorado y los otros que se invitaron no quieren, o también pensaba en lo económico, dije, ¿y si me piden dinero? ¿De dónde voy a sacar dinero, no? Entonces, bueno, se hizo, ¿no? Y yo creo que salió bien, está por hacerse el otro, ya luego lo busco, para seguir trabajando con eso. Pero creo que se tuvo el éxito, ¿no? que se esperaba y un poquito más, porque justamente se trató de hacer desde la multidisciplina, porque las conferencias versaron desde temas bien... Y personas con preparación diferente. Sí, exactamente, sí. ¿No? Y a eso le sumamos en las dos ediciones que hubo, y esperamos la tercera, le sumamos también aspectos artísticos, culturales, ¿no? Una exposición documental, artística, que fue lo primero, y después una visita guiada a la sacristía del convento de Guadalupe, entre otras cosas, ¿no? Y ya viendo el éxito, ya luego recurrimos con usted a hacer este evento sobre la Virgen de los Zacatecas, ¿no? Y la fundación de la ciudad, que ya era netamente un tema 100% novohispano, que también incluyó perspectivas bien diferentes, ¿no? Desde los sermones, ¿verdad? Los mapas, las devociones a partir de las epidemias, y también pues una explicación ya teniendo a la imagen ahí
de frente, ¿no? Entonces, Cierto. yo creo que esto no se hubiera logrado si no hubiera tenido el apoyo del doctorado y el apoyo del archivo y en su momento también en la segunda edición de la Crónica del Estado, ¿no? Entonces ahí fue como que es una experiencia muy padre porque pues fue organizar prácticamente todo, ¿no? No está de más recordar que como miembros de la Universidad Autónoma de Zacatecas estamos obligados, es parte de nuestro trabajo, difundir el conocimiento, llevar a la sociedad los aspectos que estamos trabajando y equilibrar la sabiduría, alimentar la curiosidad de todas las personas interesadas, en fin, que siempre cualquier esfuerzo de difusión de la cultura será un acontecimiento que debemos celebrar, ¿no? Sí, y es una experiencia muy padre, porque nos hace salir justamente de esa zona de confort académica, ¿no? Donde a veces el investigador serio, científico. Y técnico y así, claro. Ya, y luego ya entrar en contacto con la población en general, lo hace uno incluso hasta volverse más flexible a la hora de realizar investigaciones, ¿no? O sea, donde te das cuenta de que hay que hablarle a todos. Sí. Y hay que escribir para todos. Sí, porque la ciencia es para todos. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido y que afortunadamente también en la investigación doctoral me ha permitido hacer eso, que es algo que se da, ¿eh? Yo luego sí soy mucho de ir a los mercados y así a comer, pero viendo los edificios luego se me acerca la gente y me dice, ¿qué tanto ves? ¿No? Recuerdo una anécdota donde un niño, estoy viendo la iglesia y me dice, ¿qué tanto ves? Y le digo, pues mira, es que hay letras escritas en la pared, ¿no? En el muro. Y me dice, ay, del otro lado hay más. Le hace, dile al padre que te deje subir para que veas. Y yo dije, sí, ¿no? Pero eso me llamó mucho la atención, o sea, porque el niño convive cotidianamente con ese inmueble, ¿verdad? Pero la labor, o digamos, la inquietud que ahí me dejó, o el mensaje que me dejó fue, tengo que llevar o dar a conocer la investigación que estoy haciendo, ¿no? O sea, justamente para la valoración de los edificios. ¿Qué esperas de esa investigación como consecuencia? ¿Qué planeas hacer? Pues si se puede publicarla, pero digamos que en un corto plazo yo quisiera ir a los lugares donde he estado haciendo esta investigación y dar una pequeña charlita como agradecimiento, porque en todos lados me han tratado muy bien, me han dejado tomar fotos, cosa que a veces es muy complicado, ¿no? Estar en contacto ahí con los inmuebles y digamos que en ese corto plazo llevarlas, la tesis, y como agradecimiento a las comunidades a dar una explicación sobre la iglesia que tienen ahí, ¿no? O sea, eso primero, ¿no? Y después pues seguir fomentando esta línea de investigación que tengo de ver al edificio como un documento y desde un contexto más amplio, ¿no? Eso significa que te vas a proponer metas, no sé si más ambiciosas, pero ya con esta base y ya con el título en la mano como un investigador, como un doctor reconocido, tendrás algunos proyectos que dijiste, estoy comprometido con la tesis y con la difusión de la cultura. En este momento no desarrollo esto, pero en 5 años, en 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Qué vas a estar haciendo en 10 años? En 10 años yo espero que compartiendo todo lo que he investigado en las aulas, ¿no? Ya doy clase, pero digamos que seguir con esta idea, ¿no? De seguir compartiendo y de motivar a que nos animemos a abordar un periodo tan interesante como el virreinato desde otras perspectivas, ¿no? O sea, yo pienso que así es como me veo. Y continuando con la difusión, a partir de conferencias, sí, yo me veo todavía viajando mucho, en el sentido de investigar, ¿no? Y dándolo a conocer en las aulas y fuera de las aulas. ¿Qué temas quieres desarrollar en un futuro?
¿Qué cosas tienen el mismo peso de inquietud y de ese gusanito de la curiosidad científica del investigador que ahora no pudiste realizar por obvios motivos, por el proceso formal del doctorado, pero que dices, ya solucionado esto, me voy a dedicar a desarrollar qué temas? Se me antoja mucho la cuestión de la vida pues privada de los conventos, ¿no? Sobre todo de acá del norte. ¿Vida privada en qué sentido? Que leían, que estudiaban, que comían, que es uno, digamos, a corto plazo, es uno de mis proyectos, investigar. Ya me fui ahora que estuvimos en Guadalajara al Archivo Franciscano de Zapopan, que le agradezco al padre Raúl Robledo la oportunidad de consultar para investigar justamente sobre recetarios de cocina de los frailes, ¿no? Sí. Que es algo que está vacío a nivel centro norte de qué comían los frailes, ¿no? Se ha investigado mucho la gastronomía de las monjas, las cocinas, la forma de las cocinas, esto y lo otro, pero de los frailes no. Y es muy interesante, al menos en los documentos que ya traigo, y es muy interesante ahí este aspecto, ¿no? Que sería como a corto plazo eso, ese tipo de aspectos, ¿no? Y ya luego seguir con la idea de que se logre aceptar una escuela arquitectónica, una modalidad barroca regional propia de acá del norte, ¿no? Seguir con esa propuesta teórica. Y se me antoja también estudiar, que lo he dejado también de lado, más aspectos sobre la vida de la iglesia o la historia de la iglesia propiamente en Zacatecas. No desde una perspectiva meramente descriptiva, sino lo que conllevó el asentamiento de una institución en un centro minero y cómo iba a influir en la creación de la diócesis, ¿no? Entonces, esos son como mis proyectos a futuro. ¿Escribirías una historia de las instituciones en el Zacatecas virreinal? No de todas, pero sí, de la iglesia sí. O sea, una historia de la iglesia como institución, más allá de aspectos como el arte, la construcción de iglesias, sí. Tenemos estudios muy importantes de un área, de otra área, de una época, de otra época, pero no hay un trabajo sólido, único, sí, ¿no? Que explique la función y la vida cotidiana de las instituciones religiosas en Zacatecas. Exacto, y eso falta, ¿no? Porque eso nos ayudaría a entender también muchas de las permanencias que hay en la actualidad. Incluso desde la religiosidad popular, porque el zacatecano creyente es de esa forma, se explican a veces mucha por la época virreinal, ¿no? ¿Qué es lo que falta también? O sea, una historia de esta institución desde lo cotidiano, desde lo laico, desde las mismas órdenes religiosas que hubo aquí en Zacatecas, que pues no, todavía no se ha visto como que salga ese tema a ser abordado ampliamente, ¿no? En ese sentido. Me llama mucho la atención también algunas de las órdenes religiosas que se asentaron aquí en Zacatecas y que han pasado desapercibidas, ¿no? Los juaninos, los mercedarios, por ejemplo, ¿no? Los dominicos mismos, o sea, de los dominicos pues nomás se sabe lo mínimo, pero que también es una orden interesante y que habría que ver, por ejemplo, estas órdenes con carismas específicos, por qué se asientan en Zacatecas y cómo lograron amalgamar su carisma en una sociedad como Zacatecas, o qué hacían, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que todavía hay muchas tareas por realizar, porque, bueno, muchos trabajos han versado alrededor del franciscanismo por obvias razones. Sí. Pero hay mucha más labor de otros grupos, órdenes religiosas, e instituciones y personajes que valdría la pena rescatar. Sí. Otro trabajo que le traigo ganas desde la licenciatura y que ahí fue también una cuestión de estar en Guanajuato, porque estuve de estancia allá, dos personajes que se hacen bien interesantes.
y que yo creo que tienen mucho que ver en la vida cultural del Zacatecas dieciochesco, ¿no? Que es el Conde de Valenciana para Guanajuato y el Conde de Santiago de la Laguna para Zacatecas. Se me antoja hacer un trabajo ahí comparativo entre ellos, entre esos dos personajes, ¿no? Y bueno, otro que faltaría también el Conde de San Mateo, por ejemplo, que también es una personalidad que yo creo que el Zacatecas dieciochesco le debe mucho, ¿no? Pues incluso hasta el siglo XIX, por estas extensas Claro, tierras. bueno, el asunto es que tenemos una historia civil centrada en el concepto del patriotismo del siglo XX, bueno, decimonónico y luego del siglo XX, y muchos de estos personajes tan importantes para comprender qué fuimos y por qué somos de esta manera en Zacatecas, por qué tenemos este tipo de sociedad y de ciudad, pues han quedado algo relegados. Sí, esa es como que la parte de tener una mala concepción de lo que fue el periodo virreinal, ¿no? O una concepción muy ideologizada de lo que fue el periodo virreinal, porque pues yo soy de la idea de que todos los periodos históricos han tenido puntos buenos y puntos malos, ¿no? Claro. Es parte de las personas, es parte de los contextos, de los tiempos. Y así es como hay que verlos y acercarse a su estudio, ¿no? Pero justamente esto ha venido en detrimento de cierta discriminación a personajes que dieron mucho para que incluso Zacatecas permaneciera, ¿no? Como ciudad y con el auge económico regional que tuvo en el siglo XVIII y que quizá, ¿verdad? Digo quizá porque faltaría investigar, a eso se deba también la misma organización del Estado en todos los aspectos, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de hacer una especie de justicia histórica, un poco simulando lo de la justicia poética. En este caso hay que hacer justicia histórica para todos. Yo pienso que sí, sería muy, muy necesario, no tanto, más que nada para saber nuestro pasado, aceptarlo y darle para adelante, ¿no? Sí, un tipo de justicia histórica creo que faltaría, al menos aquí en Zacatecas, ¿no? Para ciertos personajes. Y hablamos de una aceptación informada, de una aceptación a partir de una perspectiva real, fidedigna, equilibrada, para que todos podamos decidir, ya entiendo qué es mi identidad como zacatecano y por lo tanto mi identidad como mexicano, qué lugar hemos ocupado en la historia de este país o de la región de entrada para poder reconocer y reconocernos en la sociedad actual, que es tan importante. Es este problema de la tolerancia, de la democracia, de la inclusión, parte del hecho del reconocimiento de quién soy frente a lo demás. Y quién es el otro frente a mí. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido falta justamente para Zacatecas conocer el papel tan importante que tuvo en 300 años de un régimen para una región en específico, ¿no? Y también de la importancia que tuvo para la conexión con otras regiones, ¿no? Entonces, justamente para aprovechar esa posición geográfica que se tenía y que quizás se pueda recuperar en la actualidad. Últimamente yo he venido reflexionando sobre esa cuestión que es, yo creo, o no sé, es muy zacatecana de la ciudad, de la capital, del quedarnos con esa idea, con ese pasado glorioso de Zacatecas y de conformarnos con eso, ¿verdad? Zacatecas, la ciudad colonial, la ciudad de La Plata y el punto estratégico para pues sí, pero ¿y ahorita qué, no? Claro. No basta solamente con sabernos así en un periodo histórico, ver que efectivamente Zacatecas al paso del tiempo tuvo que irse adecuando para seguir manteniendo esa posición, ¿no? Que ahorita ya la dejamos de tener. Ahorita yo soy de la idea de que esa posición estratégica en su tiempo, ahorita ya es un punto en nuestra contra, porque ya de estratégico no tenemos nada. Ya todo el mundo nos rodea. Cierto, me parece que tienes toda la razón. Eso nos llevaría a otra discusión acerca de los tiempos que corren. Sí. Para cerrar, Oscar, ¿qué les puedes decir a todos los
muchachos, a todos los estudiantes jóvenes desde secundaria, preparatoria, la licenciatura en las áreas de las humanidades o en otras áreas, de acuerdo a tu propia experiencia como alguien que ha recorrido y ha tenido un ritmo de trabajo trascendental que te ha llevado a proponer conocimiento nuevo, ¿qué les dices? ¿Qué tendría que hacer una chava, un chavo que está queriendo incursionar en estos ámbitos? Yo, desde mi experiencia, primero, que sepan bien qué es lo que quieren hacer, ¿no? Ya sabiendo, tomar decisiones. Sí, tomar decisiones y hacerse responsable de las decisiones que toma uno, ¿no? Porque yo sí varias veces digo, ay, ¿para qué estudié historia? Pero ya luego me motivo y digo, fue lo mejor que pude haber hecho y que sigo haciendo, ¿no? Pero eso, tomar decisiones, ¿no? Ya en el campo, si eligen la historia, una es que les guste la historia primero y después que les gusten los temas, que se decidan por un periodo histórico, que se decidan por un tema y que ese tema les guste. Que, pues en un sentido romántico, que se enamoren, ¿no? Porque claro, si no se enamoran de ese tema, la van a sufrir. Sí. Y ahí ya no hay ni para dónde hacerle. Maravilloso. Tienes toda la razón. Hay que ponerle pasión al trabajo y hacer lo que nos gusta. Les agradecemos muchísimo su atención y, por supuesto, gracias, Oscar Eduardo, por ilustrarnos con tu propia experiencia y con tu conocimiento, con tu brillante inteligencia, todo este recorrido que en esta entrevista pasamos de manera muy amena. Los esperamos en una próxima emisión en Maravillas y Prodigios de la Nueva España. Muchas gracias.